Entonces mira pues lo que me mandaron. No te hace mala persona decir no sin tantas explicaciones. Querer tiempo a solas. Ser selectivo con las personas que te rodean. Poner límites a tus seres queridos. Cambiar de opinión. Sí. Darte espacios para actividades de ocio o simplemente no hacer nada. Ujú. Mira qué chévere porque uno a veces dice como se siente mal porque es que yo antes había dicho que quería hacer esto de esta manera y ya cambié. Ujú. O porque en últimas decidí que mi círculo de amigos no fuera este, sino esto. Sí. O un grupo de amigos que éramos 20 y ya solo somos 2, pero ¿qué le hace? Uno a veces empieza a sentir mal por esas cosas. Decir no le cuesta a uno tanto, pues o por lo menos, pues en mi caso en el ámbito laboral a veces, no sé, es súper difícil decir no, pero es que uno está ocupado, pero es que uno tiene otras tareas, incluso con la misma familia a veces, ay, pues tal cosa, y uno, ay, no, pues cómo digo que no a la misma familia, ¿cierto? Uno a veces se siente como mal por eso, darse espacios, no hacer nada. Sí. Que uno a veces como, ay, no, y yo aquí sentada, haciendo nada, y me siento súper mal. Eso no te hace mala persona. No, para nada. Qué bonito eso que nombras, porque entonces me hace reflexionar que crecimos pues en una cultura muy culposa, con guiones muy elaborados y que si nos salíamos de él pues había tremendo problema. Yo recuerdo, y creo que tú también, pues nos va a dar mucha risa, cuando éramos más pequeñas, pues para que le contemos a nuestro público, pues mi hermana y yo no éramos muy apetentes, éramos más bien inapetentes, sobre todo yo. Ay, no, no contes eso. No, no, ya sé para dónde va, no, Y mi qué mamá, vergüenza. y mi mamá siempre nos servía pues platados y platados y bueno, empezaba uno pues por la sopa y ella decía, hasta que no coman, No se no para. se paran de la mesa y nos empezaba a hablar de los niños del África. Ah, ya, eso es contar. Entonces, el solo hecho de conectar eso a los niños del África nos hacía sentir como Mal. muy culpables, como, ay, si hay Tantos niños. niños aguantando hambre y ustedes aquí sin tomarse la sopa. Y pues éramos como amenazadas de alguna forma y pues esa sopa que consumíamos pues tenía mucha culpa, porque cómo no nos íbamos a comer esa sopa tan maluca, pero al fin y al cabo, cuando nos representaban a los niños del África, pues ya decíamos como, ah, bueno, sí, pues mami, tienes razón. Y así podemos contar muchas historias y seguramente la gente también tendrá esas historias que sencillamente a través de la culpa teníamos que tramitar el sí fuera o no posible ante la inapetencia en este caso. Ujú. No era más fácil decir no tenemos hambre todavía, estos horarios de pronto ya vienen cambiando, ya estamos un poquito más grandes, ¿por qué no nos sirven este almuerzo de pronto más tarde? O este tipo de sopa, no, no nos gusta. Entonces, de alguna forma, mira ese símbolo, comer una sopa con una culpa tan grande, pues en ese tiempo tampoco es que habían imágenes de los niños del África, pero pues uno sí veía cuando en vez en las noticias uno decía, ay, no sé cómo no me voy a comer esta sopa. Entonces, desde que crecemos, siempre había una transversalización de eso, de cómo nos hacía sentir ese acto y por lo general era hacia o por el otro. Que no solamente era la culpa, sino por el otro. Nosotros no crecimos como por nosotros. ¿Tú qué pensarías? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué consideras? Sino por el otro. Ujú. Crecimos en una cultura por y para el otro. Entonces ese otro, de alguna forma, si éramos muy inexpertos, pues hasta nos podría manipular, porque puede que esas expresiones del otro quisiera algo negativo con nosotros, pero por no sentirnos culpables o por el otro, a razón del otro, en nombre del otro, teníamos que hacer lo que el otro siempre dijera. Claro. No había un pensamiento propio, elaborado,
a través de las preguntas, como tú qué crees, tú qué piensas y tú qué consideras, que aunque estuviéramos en desacuerdo, pudiéramos haber hecho esa elaboración. Creo que eso lo consideramos ya mucho más adultas. Sin embargo, en esta reflexión que hoy puntualizas frente a eso que te encontraste en esa imagen, que qué rico repasar pues como cada una de las diferentes frases que hay allí, podríamos pensarnos hoy en la elección o de un sí que realmente tenga tres condiciones. Que ese sí, uno diga, es un tiempo donde yo voy a estar concretamente organizada, voy a estar feliz. Es un tiempo donde voy a poder, digámoslo, no gastar, porque el gasto también es como el no, sino invertir en eso que a mí me gusta, con las personas que realmente hoy me siento bien, contenta, no tenemos que estar con todo el mundo para toda la vida, ¿sí? Hubo amigos, familiares, personajes de otros tiempos, hoy caminamos con otras personas, ¿sí? Y lo otro es que podamos tener como esa inteligencia, amplitud, donde también podamos conocer nuevos grupos, nuevas personas. Entonces, la inversión, tiempo, dinero, la inversión con quién voy a estar y la inversión de con quién voy a hablar, de qué voy a hablar. Porque a veces también teníamos que habitar en espacios donde salíamos muy cargados, muy cargadas de, pero ¿qué estamos hablando aquí? Estar ahí. Sin querer estar, o con temáticas pues pavorosas. Que uno decía, Dios mío, pero que pues no podemos construir de otra forma. Yo creo que eso también da abundancia de otra forma. Entonces, frente a eso, esos dos aspectos que tienen que ver con la familia, la religión, la cultura, también pues como lo que lo académico también, de alguna forma nos embargó como en esos dos síntomas, como la culpa, sentirnos culpables y o a nombre del otro, ¿cierto? Como el otro también era tan importante. Es que yo me acuerdo que quítate el pan de la boca. Pues había frases así. Primero el otro, después piensa en ti. Regala tus muñecos, el otro los necesita. Entonces, digamos que es un sí y un no contrariado y que hay que pensar bien esta vez cómo poner al servicio también ese no. Y que si a alguien no le gusta, pues poderlo discutir con ese alguien, pero que si alguien de pronto, no sé, tuvo una rabia, no le gustó, tampoco idealizar pues que les tiene que gustar todo. Yo también pienso que no tenemos que habitar con las mismas personas, como te digo, y que si esas personas quieren renunciar a uno porque de pronto uno no quiso decir que sí, pues es válido también. Entonces, desde ese punto también lo veo pues como en reflexión frente a este tiempo. No, y es que uno a veces es, pero yo cómo le voy a decir a esta persona que no, pero yo, ya se me perdió, vamos a volverlo a buscar. Sí, es muy Y muchas incómodo. veces uno dice no y empieza a dar muchas explicaciones, ¿cierto? Quedaste en salir con un amigo y empieza el amigo. Ay, es que tengo como, se me presentó un inconveniente porque mi mamá o en la oficina me dijeron que me quedara un poquito más tarde o mi mamá me dijo que tenía una vuelta, pero entonces nos vemos más tardecito. Después, entonces, ¿a qué horas nos vemos? Ay, no, se me enredó el tema porque me voy a tener que quedar más tarde o ya no es solo con mi mamá, y no que tengo que llevar a mi mamá donde mi hermano, no sé qué, que le digan a uno de una vez, ve, hoy no puedo salir, hoy no quiero salir. Importa, y se evita uno un montón de cosas, decir no sin tantas y se explicaciones, reprograma. porque empieza entonces uno, ¿y qué más digo? ¿Y cómo le digo? ¿Y cuál es la manera correcta? ¿Cierto? Que una La de las manera correcta, eso es otra cosa, el modo. Tienes que ser muy educada, tienes que justificar lo mejor posible, que quedes digno, pues de eso que no puedes hacer. No, es que es mucha decir, es como adornar algo que en últimas se puede reprogramar, en otro momento nos vemos, gracias por esperarme. Ay, no, pero es que
No, había un trancón, dicen en algunas ciudades, aquí decimos, había un taco impresionante. No, me levanté tarde, pero si yo llego tarde, pues antes podemos decir hasta la frase, ay, gracias por esperar, realmente se los agradezco, y una disculpa, Ujú. pero ya pues el por qué justificar, hacer todo ese listado, eso es Pero entonces nos sentimos de mal otros cuando tiempos. decimos no, como por una carga emocional Pasada, pasada. porque crecimos con estas culpas, porque creemos que el otro también las carga, pero no necesariamente, pues es algo que podemos trabajar internamente y que podemos también ir variando también, pues como en el tiempo, no necesariamente tenemos que continuar iguales, sino bueno, crecimos con estas culpas, crecimos con el otro por delante, pero de alguna manera eso también puede ir cambiando. Querer tiempo a solas o darte espacios de no hacer nada o simplemente estar haciendo actividades de ocio. A veces uno se siente mal por eso, ¿Pero ¿cierto? por qué? Por pendejo. No, porque es una cultura de la No. productividad. El que no es, Ok. acuérdate, pues en pandemia, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuánta gente no tuvo que ser internada también pues en centros médicos porque las ansiedades y las depresiones fueron impresionantes porque su vida solo conectada con la productividad? El que no es productivo, ¿qué es? Malo. Nadie, Nadie. pues es como si cayeras en la nada. Sin embargo, hoy estamos viendo después de pandemia, después de muchos eventos que han incurrido en este nuevo mundo, como digo yo, La importancia de descansar y la importancia de hacer otras cosas. la importancia del descanso, de hacer cosas, mejor dicho, de no hacer absolutamente nada, o de verte una película, dormir un rato, volver nuevamente a reincorporarte, a hacer las actividades que más te gusten. Lo que pasa es que, y lo hablábamos en algún momento con nuestro amigo, si hay duelos, por ejemplo, incrustados, si no he superado algo de mi pasado, si de pronto, cierto, hay pérdidas de aquellos tiempos, pues ser productivo es mejor porque yo no tengo que estar pensando en esos procesos. Ujú. Pero si yo ya he elaborado esos duelos, si yo estoy bien, ¿por qué no pensar que el ocio, que la película rica también es buena para ese momento? Me haces ir a otra historia. Una amiga que Oscar. renunció, una amiga que se, pues sí, se quedó sin trabajo porque quiso, pero estaba acostumbrada a un ritmo de trabajo, pero miedoso. Entonces me decía, me siento mal porque son las 9 de la mañana y yo no me desperté, pues no, estoy sin bañarme y estoy aquí viendo películas, viendo documentales, durmiendo, qué sé yo, y me siento súper mal. Y yo, ¿y por qué? Pues me hiciste acordar de eso y yo, o sea, saliste de esa empresa con no sé cuántos días de vacaciones acumulados y te estás sintiendo mal porque son las 9 de la mañana y estás O tranquila. sea, es su Pues derecho. claro, pero es por eso, por lo que acabaste de decir, porque nos acostumbramos a ser tan productivos, que a veces hacer las cosas que deberíamos nos hacen sentir mal. Claro, y ese deberíamos ser subjetivo. Mm. Vienen nuestras historias, vienen nuestros proyectos. Entonces yo creo que hoy las metas de la visión de alguna empresa, de los seres humanos en general, tienen que ver muy puntualmente con el tema de, así como vamos a hacer actividades de producción, también vamos a tener dentro de esas visiones, dentro de esos objetivos, actividades de tranquilidad. Hace poco estuve en un viaje, la pasé muy rico, había piscina, había Spa. spa, había río, había de todo. Y me encontré con un señor que estuvo en el Ejército Nacional de Colombia y me decía, ¿cómo lo extraño? Porque hoy lo que él hace, tiene un criadero de mascotas, en este caso de perros, y ya hay empresas en la ciudad de Medellín donde hay tiempo fuera. Es decir, él lo que hace es que entrena a los perros para que la persona que está laborando pueda tener contacto con los perros, porque ellos se han dado Qué cuenta dicha. que las mascotas bajan
los niveles, Canalizan un montón de canaliza energías. de ansiedad o de angustia, canalizan energías. Y si vieras esta empresa, él me lo nombraba como es de productiva. Y el gerente dijo, yo me voy a encargar a que tú seas parte de esta empresa y que no solamente pues estés en esas actividades, sino que también podamos tener pues la posibilidad de actividades con, digamos, la comunidad. Y esa comunidad ha mejorado mucho. Entonces, también este proceso le llega a muchas personas que están en la prejubilación o en la jubilación. Por eso creo que los, digamos, grupos de prejubilados son tan importantes. Recuerdo al principio de mi carrera que daba grupos de prejubilados, los prejubilados, pero era muy, muy interesante porque contaban sus historias que les había pasado en la empresa. Es una preparación también para un cambio abrupto en la vida de un ser humano. Entonces, para que no se vaya a afectar o decimos por ahí, no vaya a morir en el intento, porque muchas personas que se jubilan sufren de un infarto y hasta allí. También pensar que el trabajo es una parte de nuestra vida, no puede ser la totalidad. Y por eso la importancia de estos espacios que ahora abren en las empresas me parece genial Es para estar un hermoso. ratico con los animales o el espacio o el tiempo para descansar. Entonces, no me hace mala persona decir no sin explicar tantas cosas. Querer estar solo. Decidir con quién quiero estar. No me hace mala persona poner límites a los seres que más quiero. No me hace mala persona si hoy pensé que era azul y mañana pienso que es naranja. No me hace mala persona darme un espacio para mí, para el ocio o simplemente para no hacer nada. También quería mostrarte otra que me parece súper chévere